En este video vamos a hablar de una joyita de acción que tenemos en el IPSA, así que vamos a poner un color ad hoc, algo dorado, para que vean el real oro que tenemos aquí en esta acción. Y la acción de la que les estoy hablando es Sofri, que tuvo un muy buen desempeño del 2016 al 2019, luego con la pandemia y el estallido social tuvo un bajón importante, y ahora en los últimos años estaba recuperando y ahora último con la bajada de las bolsas a nivel mundial ha tenido un bajón que la ha puesto en un punto bastante interesante en mi opinión, y es que Sofri es una de las acciones dividenderas principales que tenemos en la bolsa local y si la compramos en el momento adecuado nos puede dar un muy buen rendimiento. Pero ¿qué es lo que hace Sofri? ¿Cómo gana plata? ¿Podemos esperar que sigan creciendo sus beneficios y por ende sus dividendos? Averigüémoslo. Comencemos. Hola a todos, yo soy Luis, me gusta hablar de las acciones chilenas, cómo está toda mi gente forrada o quizás no tan forrada. La bolsa chilena y las mundiales en general van en su segundo mes con un desempeño bastante malito, octubre también partió muy feo y aquí es donde se ven los verdaderos gallos, pues los inversionistas con aguante ahí con una muy buena guata. Pero este video no trata de eso, vamos a seguir hablando de acciones chilenas, vamos a hablar esta vez de Sofri, que yo casi la compro a 500 a principios de año y por esperarla, por pensar que podía bajar a 490 se me escapó a 550. Luego subió a 600 y ahí ya se me hizo imposible comprar. Eso nos enseña que lo que está barato el día de mañana no puede ser, así que a veces no conviene esperar mucho, sino que lo que está barato hay que comprarlo simplemente. Y ahora que todas las acciones están bajando, puede volver a un precio interesante que haga atractiva su compra. Pero partamos entendiendo más o menos cómo es que gana plata Sofri, y es que ellos en el fondo gestionan el espacio disponible de sus instalaciones y de la concesión que tienen en la zona franja en el norte, en Iquique, ganando plata más que nada como un centro logístico donde las empresas ingresan, almacenan, traspasan, venden los productos y ellos ofrecen los servicios logísticos. Pero Sofi principalmente es un gestor inmobiliario, o sea, es un arrendador de toda la vida. Y lo podemos ver aquí en la presentación, lo podemos ver aquí en los ingresos. Aquí, por ejemplo, en el mall es más que nada los espacios que arrienda dentro de su mall. Aquí mismo te dice gestión inmobiliaria, que en el fondo es arriendo de galpones. También tiene ingresos por la parte logística, ¿cierto? Y otro más chiquitito por el parque Chacayuta. Entonces, en resumen, tienes que entender que ellos arriendan espacio y son gestores logísticos. Así es como ganan lucas. Y para quien no sepa, Sofri no significa nada más que zona franca, en donde en el fondo no se pagan muchos impuestos o aranceles de ingreso a las mercancías y eso la hace atractiva respecto a otras regiones. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando el cuadro donde dice que no se pagan aranceles, no se paga IVA, se paga un pequeño ingreso a la importación, pero si lo comparamos con el resto de Chile, no se paga el arancel de entrada del 6% o el 19% de IVA. Eso es lo que vuelve tan atractiva la zona de Iquique y en este caso a Sofri. Y si queremos saber quiénes son los dueños de Sofri para saber si están los intereses alineados, tenemos que ir en su memoria a ver el detalle. Y nos encontramos con que el Estado de Chile, a través de Corfo, es dueño prácticamente del 70%. Incluso la Tesorería General tiene una participación y el resto son pequeños fondos o sociedades de inversión que administran porcentajes menores. Entonces, por un lado, el Estado se lleva casi toda la ganancia, que no es problema, si Sofri está generando plata, ya lo vamos a ver. Le deja muy poco para el resto de mortales, lamentablemente, pero ahí es donde empezamos a ver una pseudo ventaja en el sentido que es el mismo Estado el que dicta las leyes y obviamente si tiene una empresa que se puede ver favorecida, va a legislar en favor de eso. Esperemos eso, lo vamos a ver ahora en los riesgos. Y los inversionistas que invierten en Sofri lo que más les gusta es que es una acción dividendera por excelencia. Y es que 2 veces al año te reparte dividendo en una cuantía muy similar a la utilidad, más o menos como el 80-90%. Y como a muchos les gusta estar recibiendo ese cash constantemente, se llevan un rendimiento de un 6, 7, 10%, 12% según a qué precio compraron. Y esto es muy difícil que cambie porque Sofri en el norte no está en una etapa que sea de expansión, de crecimiento acelerado y está muy consolidada, no tiene qué hacer con su plata, no tiene deuda, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer con la plata? Pagarla en dividendos. Y si vemos su política de reparto de dividendos, ellos mismos la destinan al 100% de las utilidades, siempre y cuando no hayan necesidades de inversión, como ellos mismos los dicen, pero como les digo, eso ya no existe. Entonces, si tú eres dividendero, esta acción está calcada para ti. Y aquí es donde yo debería estar presentándole el listado de riesgos que tiene Sofri, pero la verdad de las cosas que no tiene son prácticamente insignificantes. Quizás el único riesgo inminente sería el tema del fin de la concesión, que ahí les voy a dejar la noticia que está últimamente saliendo. En el fondo, en los años 90 se inició este régimen favorable tributariamente, por lo tanto el fin de la concesión y el régimen de zona franja en teoría termina el 2030.
y se está legislando para cambiar la ley, se pueden hacer temas administrativos. Lo cierto es que los políticos, ya sea de izquierda o de derecha, no van a dejar que esta cuestión se acabe. La región de Iquique en sí ya en 40 años está adaptada, funciona en base a esa exención tributaria, por lo tanto llegar y cambiarla no va a ser fácil, se echarían a la gente encima de toda la región. Por lo tanto no es algo que yo creo que llegue a pasar, la verdad de las cosas. De alguna u otra forma se va a extender este tema de la concesión. Ese quizás es el mayor riesgo, pero yo lo veo bastante improbable. Hay que estar atento revisando las noticias más que nada, por si pudiera pasar algo, pero como les digo, yo lo veo difícil. Déjenme en los comentarios si ustedes son iquiqueños, cuál es el ambiente ahí, qué es lo que piensan, si creen que esta cuestión se va a extender y seguimos todo igual, o bien se acaba y los iquiqueños van a aprender toda la región. Ahí déjenme qué piensan. Aprovechen ahí su ventaja local. Y ya los otros riesgos que podría haber como más factibles, en mi opinión, sería ya algo, una catástrofe natural, un terremoto que bote todas las instalaciones, que yo creo que es bastante improbable. Todas nuestras instalaciones en el país son antisísmicas. Y ya que el comportamiento, la demanda de los países vecinos, dígase Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina, decrezca un poco, pero la verdad de las cosas es que te podrían disminuir un poco las ventas y tenemos la demanda interna local. Entonces no es algo que se haya dado en los últimos 30 años con todas las crisis económicas que hayan existido o políticas de estos países. Entonces si no se ha dado en ese entonces, es muy poco probable que se dé ahora. Por ejemplo, aquí te muestro la evolución de las ventas en el sistema franco y prácticamente el 2020 por el tema de la pandemia bajó, pero en el resto se ha mantenido estable en los últimos 10 años, así que yo no veo mayor problema en ese sentido. Vamos a partir analizando el balance, los estados de resultados, y si tú estás partiendo en este tema del análisis fundamental de empresa, Sofri es ideal para partir porque tiene un balance, un estado de resultados muy simple de entender. Si nos fijamos en los activos totales que tiene 129 mil millones, que están distribuidos en 80.000 en el no corriente y 50.000 en el corriente. Y si nos fijamos en el corriente, prácticamente es todo plata, efectivo. Tiene unas poquitas deudas por cobrar, que la mayoría de esta plata también se va a transformar en efectivo en los siguientes 12 meses. Y otros activos financieros que en el fondo son pagos anticipados, que en el fondo es plata que se va a ahorrar en los siguientes meses. Así que nada que decir de los activos corrientes. Y si nos vamos a los activos no corrientes, también tienen otros poquitos activos financieros, plata que está más a largo plazo, pero el monto es menor, no relevante. Y lo principal que tiene son sus propiedades de inversiones. Claro, pues estos viejos tienen galpones, mall, eso es lo que vale. Y si en algún momento se acaba la concesión y se la tienen que dar a otra empresa, el sistema empieza a funcionar de otra forma, Sofri, el que tiene todos los edificios, de alguna forma se los van a vender. Lo más probable es que a valor libre o un poquito más, diría yo. Les recomiendo ahí que se vayan a la nota 12 y 13 para que vean el detalle, pero en el fondo no es más que eso. Y si nos vamos ahora a los pasivos, lo primero que tenemos que ver es la cantidad de pasivos corrientes que tiene en el corto plazo, 23 mil millones de pesos, y sabemos que tiene activos por 50 mil millones, por lo tanto los activos te cubren bastante bien los pasivos del corto plazo al menos. Pero esta es la parte más interesante, que es en los pasivos donde uno ve la deuda. Y yo viendo las presentaciones, la memoria, ahora los pasivos, no me encontré la deuda, y cuando vi el detalle ahí me llevé la sorpresa. Entonces, ¿qué tenemos? Los pasivos, cuentas por pagar, perfecto, todas las empresas tienen que estar pagando a sus proveedores, algo normal, en el detalle de la nota 14 seguramente se ve. Y lo principal acá, el ítem más grande, sería otros pasivos financieros no corrientes. Uno lo primero que piensa es al tiro deuda. Vámonos a la nota 16. Y cuando llegamos a la 16, en el fondo se están anotando los dividendos que van a pagar en los próximos meses, ingresos diferidos e ingresos anticipados. ¿Y qué es esta cuestión de los ingresos diferidos? Ver nota 18. Aquí te da toda la explicación en el fondo, por si alguien la quiere leer, pero en el fondo es plata que le llega anticipada de los diferentes contrato que firma con sus clientes, plata que le llega de un paraguaso en un inicio, pero que después tiene que, digamos, amortizar en el tiempo, y eso se lo anotan los pasivos. De ahí a que se nombre como ingresos diferidos. Y si luego te vas al pasivo no corriente, bueno, ahí mismo está la nota 18, que es lo mismo que te acabo de hablar. Luego tiene cuentas por pagar, seguramente un poquito más largo plazo, y provisiones también para beneficio a los empleados. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que si uno analiza todos los pasivos, corriente y no corriente, no hay deuda. Esta gente no le debe plata a nadie. Y eso, créeme, que es muy muy difícil de encontrar. Generalmente las empresas muy buenas, incluso ellas tienen un poquito de deuda. Así que impresionante Sofri en ese aspecto. Tienen una buena cantidad de patrimonio respecto a los activos, a los pasivos, así que no, el balance de Sofri es impecable, no tiene ni un pero. Les aconsejo que si quieren ver más detalle vean estas notas que están muy bien explicadas para que vayan entendiendo cada uno de estos ítems. Vamos a analizar ahora el último estado de resultado de Sofri, que no le fue tan bien, pero antes de esto tenemos que tener claro que Sofri en general es bastante estable en el tiempo, siempre está ganando entre
60, 70, 80 pesos por acción en los últimos años al menos. Entonces, que tenga estos bajones tenemos que analizarlo desde el punto de vista de ¿será temporal? ¿Será permanente? Y a partir de ahí ir sacándole la foto a Sofri y ver si es un buen momento para invertir o no. Por ejemplo, si lo vemos rápidamente por trimestre o por a 6 meses, vemos que los ingresos le han crecido. Perfecto, no mucho, pero le han crecido. El tema principal fue que los costos se le dispararon bastante. Ya sea que lo veas a 3 o 6 meses, nos podemos fijar que la de ganancia bruta disminuyó bastante. Los gastos de administración también no dejaron de crecer un 20 o un 25%, mucho más que la inflación, y eso provocó que las ganancias operacionales disminuyeran a un 30% respecto al año pasado. Luego tenemos gastos o ingresos menores acá, que tú los puedes ver aquí en el detalle si gusta, ingresos financieros, otra ganancia, diferencia de cambio. En el caso del 2022 prácticamente te mantuvo el mismo valor, y en el caso del 2023 te ayudó. Generalmente estos gastos disminuyen más que suman, o sea, podríamos estar en presencia de un tema puntual, habría que verlo con calma, pero de no ser porque esto sumó, la ganancia total hubiese sido menor. Por lo tanto, estos 10 pesos por acción que ganó en el último trimestre podrían haber sido menos, y lo normal a esta altura de la vida de Sofri es que cada trimestre gane más o menos 20 pesos por acción. De hecho fue lo que ganó el año pasado. Si se fijan, a 6 meses lleva 40 porque había ganado 20 y 20, y este año están empezando a cambiar las cosas. En el acumulado lleva 30, o sea, ganó 20 el primer trimestre y ganó 10 el segundo. Entonces, como ustedes han visto harto mis videos y ya están cachando más o menos cómo analizar este tema, les voy a dejar a ustedes la misión de que analicen este punto acá, el costo de ventas. ¿Por qué se le disparó de 4.000 millones a 7.000 millones? Aquí mismo tienen que irse a la nota 23, ahí van a encontrar alguna respuesta. Los miembros entusiasmas plata y los forrados oro van a tener la fortuna que en el video extendido les voy a detallar punto a punto qué es lo que está pasando con Sofri. Vamos a ver las cosas que son permanentes, temporales, si hay que tener ojo o puede ser una oportunidad. Lo vamos a ver en el video extendido. Pero sí les comento los del video público, que es muy importante los siguientes 2 trimestres. ¿Va a ganar 10 pesos por acción como este último trimestre o puede que vuelva a ganar 20 pesos por acción? Dependiendo de eso, vamos a detectar si es un problema temporal o permanente, y en base a eso ir tomando nuestras decisiones si aumentamos, vendemos, compramos. Ahí ya depende de la estrategia de cada uno. Pero al menos este trimestre que haya ganado 10 pesos por acción nos pone la alarma. Ojo, algo está pasando en Sofri. Y si lo vemos por estado de flujo, también es muy simplecito de entender. Está cobrando más o menos un 10% más por sus servicios de un año a otro, los flujos, los ingresos, digamos. Los pagos a los proveedores también le subió más o menos la misma cuantía, algo normal. El tema de los empleados le creció bastante, un 25% viéndolo en otras partes, y no solamente fue que le subieron los sueldos a la gente al ritmo de la inflación, sino que hubieron algunas negociaciones anticipadas, unos bonos también por ahí. Entonces hay que ver que los siguientes trimestres ese número más o menos se normalice. Uno esperaría que sea una crecida puntual de este trimestre, ojalá. Si nos vamos a los flujos de inversión, vemos que prácticamente se le cuadruplicó el ingreso, el gasto en CAPEX, perdón, pero tampoco mucho respecto a la actividad de operación. Y si nos fijamos aquí mismo, hicieron un rescate de algún instrumento financiero, algún plata que deben haber tenido en un depósito a plazo o algo así. Entonces esa misma plata te cubre todas las necesidades de CAPEX. Entonces la inversión, que generalmente es algo negativo, en los 2 años comparables 2022-2023 es positivo. Y si nos vamos a los flujos de la financiación, aquí no hay pago de intereses, de arriendo, no hay nada. Lo único que tenéis, platita que le sale al accionista, dividendo. Sí, es muy maravillosa Sofri. Y vemos que la plata final del ejercicio prácticamente es un 10% más que el año pasado. Entonces, por mucho que le esté yendo mal en el negocio, igual tienen un muy buen manejo de caja, de flujo. Y como Sofri es dividendera y ustedes están aquí porque les gustan los dividendos, los cachés y son muy pillos, vamos a hablar de dividendos. Pues quiero hablar del comportamiento de la acción de los dividendos para que vayan ajustando sus estrategias. Y me vine a la página de Yahoo Finance, en donde me muestra el gráfico de la evolución del precio y la fecha en que se ha pagado el dividendo, para que veamos más o menos qué ha pasado con la acción. La voy a acotar a los últimos años, pero si uno hace la pasada a los años anteriores, prácticamente la misma historia. En donde, si nos fijamos, al día siguiente que se define la fecha de corte del dividendo, la acción ajusta en el mismo valor que el tema del dividendo. Lo vemos acá, por ejemplo, que dio 27 pesos por acción y bajó de 4.93 hasta 4.70. Estamos hablando del 2020. Pero fíjate que después la acción prácticamente lateralizó. La acción se olvida de lo que está pasando. Obviamente aquí estamos en la parte de la pandemia, ¿cierto? Por eso aquí cayó todo el mercado. Fijémonos en el 2021. Bajó 14 pesos por acción y aquí se nota más o menos el bajón que tuvo. Pero después la acción siguió lateralizando. Fíjate el 2022. Entregó otro dividendo de 20 pesos y la acción ni se enteró.
prácticamente siguió. Al par de días bajó. Lo mismo acá a fines del 2022. Estaba cotizando 4.40, bajó a 4.10. Claro, porque pagó 36 pesos. Pero fíjate que después, ya sea que baje un poco, que suba un poco, el mercado a la semana se olvida de este tema. Fíjate el último dividendo que entregó. Ese día bajó de 590 a 560 y al día siguiente subió a 630. En 2 días se le olvidó totalmente el tema del dividendo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Porque esta es una mentalidad muy de trader, muy de los especuladores de corto plazo, que al día siguiente que te entrega el dividendo se te descuenta de la cotización y tú quedaste igual. Sí, al día más uno. Y si es que el mercado se le antoja, porque puede que ni siquiera ajuste. Pero suponiendo que sí se pega el ajuste, a la semana, al mes, ¿para qué decirte? En el largo plazo, esta cuestión no es tema. El precio de la acción se va a recuperar y va a volver al precio que estaba antes del dividendo. Aquí tenéis que aislarte del ruido del corto plazo y tú disfrutar tranquilo tu dividendo, obviamente comprando a buen precio. Por ejemplo, los que compraron a 300, 350, 400. Espero que hayan comprado sacos llenos, se olviden de sus Sofri y reciban los dividendos tranquilos en los siguientes años. No tiene ni un sentido vender. Así con Sofri, es una acción bastante buena para los que son dividenderos. Yo, como les digo, no la tengo en este momento. Casi la compro a 500, pero se me escapó. Más que por los dividendos, que yo no soy dividendero, era por el tema de las utilidades. La valoración estaba muy atractiva en mi opinión. Ahora, en el último tiempo, cuando hablo de Sofri, me escriben algunos comentarios en las redes sociales, en YouTube, de algunos iquiqueños que dicen: yo soy de Iquique y no invertiría en Sofri, pero no me explican por qué. Yo me imagino que deben estar viendo mucha vacancia en el mall, poca actividad, quizás la delincuencia que ha crecido mucho. Al menos no se notó hasta recién el último estado de resultados. Antes de eso los números de Sofri eran bastante buenos. Así que los iquiqueños, por favor, déjenme en comentarios qué están viendo ahí. Pero efectivamente, si ustedes están viendo cierre de tienda, mucha vacancia, eso se puede traducir en un par de meses a que empiecen a bajar los ingresos y se empiecen a notar en los resultados. Por eso que es muy importante los siguientes estados de resultados. ¿Habrá sido puntual el problema o será permanente? Esto es como decía Peter Lynch, o sea, la gente normal tiene un montón de ventajas respecto al inversionista profesional, digamos, que pueden ver en el día a día. O sea, alguien que está aquí en la bolsa de Santiago no tiene idea cómo está funcionando el mall Sofri o cómo está la actividad en la zona portuaria. Los que son iquiqueños tienen mucha ventaja en Sofri, aprovechenla. Y para quienes no son iquiqueños, pero sí son miembros del canal, que me están patrocinando, me están ayudando con mi canal, muchas gracias. Con los usuarios Forrado Oro y Entusiasmas Plata, en el video extendido, vamos a hablar algunos detalles del estado de resultados para que vean más o menos qué es lo que está pasando con Sofri, por qué están cambiando los números. Yo no soy iquiqueño, pero les voy a mostrar algunas cosas donde sí salen bastantes pistas de lo que está pasando con Sofri. Vamos a ver también su comportamiento a largo plazo y vamos a ver la valoración por PER, que quizá ahí nos está dando alguna pista de qué precio objetivo podríamos esperar que tenga Sofri en el corto plazo, corto, mediano plazo. Y les reitero, muchas gracias por su apoyo, por estar ahí apoyándome a que mi canal siga ahí creciendo, trayéndoles contenido de calidad para ustedes. Eso sería todo de este video. Sofri es una acción muy simplecita de entender, por lo tanto no hay mucho detalle que dilucidar. Como siempre les recuerdo que esto no es una recomendación de compra, de venta, cada uno tiene que hacer su análisis personal. Yo simplemente estoy compartiendo aquí mi opinión personal, que puede tener muchas pifias, muchos errores y puedo estar diciendo alguna burrada que no debe ser seguida. Tómenlo netamente como una opinión personal, no es una recomendación. Así que si les gustó, déjenme like, déjenme cualquier comentario ahí y nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense, que estén bien, nos vemos. ¡Chao!